¿Ya? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por su asistencia. Como les decía entonces, bueno, hoy vamos a repasar un poco el reportaje, que imagino que ya vieron con la profesora Sandra, que era ¿por qué la palabra ambición es peyorativa cuando se habla de una mujer? Ya vamos a comentar un poco ese reportaje, ¿cierto? Eh, bueno, ustedes tuvieron que haber visto también el video del tráiler del Diablo Vista a la Moda. Vamos a comentar un poco esa situación, ¿ya? Y vamos a ir avanzando entonces en esa lectura, ¿ya? Vamos entonces al material. Si tienen el libro, mucho mejor, pero igual les voy a proyectar el material en la pantalla, ¿ya? Bien, respecto al libro, es la siguiente página, páginas 203 de su libro, ya si es que lo tienen a mano o para que lo vean ahora en la pantalla o puedan también descargarlo, ¿ya? Bien, ¿ustedes vieron el tráiler del Diablo Vista a la Moda o no con la profesora Sandra? ¿Vieron ese tráiler? Sí, ¿Ya? ¿Y qué les pareció? raro, Porque, no por- sé, como que ¿ya? mi hermano no, caché como, ¿Qué les pasó? no Ya. es ¿Alguien tiene el audio activado? Ojo ahí. Ya. como yo. Muy bien. Ya, cómo pueden relacionar el tema de ese video, de ese tráiler o de esa película con la ambición? ¿En qué sentido las personajes, por ejemplo, que aparecen allí eran ambiciosas? ¿Cómo lo relacionan? ¿Por qué se podría decir que ahí en esa película, en ese tráiler, se veía la ambición de la mujer? ¿Por qué? ¿Cómo se veía? ¿Lo vieron, cierto? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿O no se acuerdan? ¿Cómo era la ambición ahí de la mujer? Teníamos a la protagonista, bueno, teníamos a Andrea, ¿cierto? Que estaba, claro, era el personaje, ¿cierto? Interpretado por Anne Hathaway y Miranda Priestley, ¿cierto? Que era el personaje que interpretaba Meryl Streep, ¿ya? Que nos mostraba un poco, se lo voy a resumir dentro de lo que pueda, un poco el mundo de la moda, ¿cierto? De cómo funcionaba, ¿cierto? Este mundo donde esta importante editorial, ¿cierto? De la moda, esta revista de la moda que era Runway, ¿verdad? Que era reconocida internacionalmente, no solamente tenía su revista, sino también toda una línea, ¿cierto? De moda y todo lo demás, ¿ya? Entonces era toda una gran empresa, una gran industria de la moda. Y en este caso Andrea, que era Anne Hathaway, bueno, ella venía recién egresando de la universidad de la carrera de periodismo y quería surgir, ¿cierto? Quería hacerse un buen currículum, ser reconocida, ¿ya? Entonces, esa es la ambición un poco de Andrea. Ella quería superarse a sí misma y para ello tenía que estar un año ahí para aprender y perfeccionarse y que después le dieran recomendaciones por el prestigio de la revista, de Runway, ¿ya? Sin embargo, ella no sabía nada de moda, obviamente Miranda Priestley le dice que ella, aparte de ser gorda, de vestirse mal y un montón de cosas más, o sea, en el fondo un poco menos que hacía ahí, ¿ya? Sin embargo, le llamó la atención y le ofreció el trabajo, realmente después se lo dice, porque veía en ella mucho de sí misma, lo veía reflejado en Andrea, ¿ya? Y claro, de su ambición, su ganas de mejorar, su ganas de aprender también, de ir avanzando. Entonces, ambas eran bastante ambiciosas. Probablemente Miranda para llegar al lugar en el que está, ¿cierto? La posición social, económica también en la que está, como jefa de redacción de esta revista, probablemente, ¿cierto? Pasó por muchas situaciones, pero fue la motivación y su ambición la que lo llevó a eso, ¿ya? Y bien, entonces ahí viene lo que en literatura se llama el viaje del héroe, o si se quiere en este caso como la protagonista de una mujer, el viaje de la heroína, si quieren, donde siempre, aparte del personaje, el protagonista parte así como muy débil, o alguien que no sabe nada del mundo en el cual está inserto, o alguien que está aprendiendo, alguien que comete muchos errores, qué sé yo, pero que a lo largo de la trama, en este caso a lo largo de la película, se va desarrollando y va aprendiendo. De hecho, Andrea va cumpliendo todos los mandados porque parte como un asistente más de Miranda y va cumpliendo todos los mandados que ella le hace, muchas veces inclusive casi sin tener vida personal, ¿ya? Y tenía que responder a cosas bien inesperadas por parte de Miranda, como por ejemplo
era encontrar llevar el manuscrito inédito de Harry Potter, ¿cierto? A las hijas de claro, el manuscrito escrito por J.K. Rowling, ¿ya? Y claro, o sea, si algo que todavía no llegaba a la librería, porque todavía no era publicado, imagínense lo difícil que era conseguirlo, ¿ya? Sin embargo, ya lo consiguió y lo pudo tener gracias a que conoció un chico, ¿cierto?, que trabajaba en editoriales. ¿Ya? También, por ejemplo, un día había una tormenta muy fuerte en Miami y Miranda estaba allá en una actividad y resulta que al día siguiente quería estar en Nueva York con sus hijas, pero resulta que ya no había ninguna aerolínea, ningún vuelo hacia Nueva York, obviamente por los temporales de allá. Entonces, claro, entonces ahí de alguna manera, entre comillas, falló, ¿cierto? Andrea, pero es porque era casi imposible encontrar alguien que viajara en esas condiciones climáticas. ¿Ya? Entonces son varias situaciones y varias pruebas las que va pasando hasta que finalmente en un momento ya estaba súper desesperada y le pide ayuda a Niggers, que era como el modisto de ahí, ya como el brazo derecho de Miranda, aparentemente, ¿cierto? Y le pide que le ayude, que le aconseje y le empieza a dar ropa de diseñador, vestimenta, vestuarios de diseñador. Y entonces ya Andrea empieza a vestirse mucho mejor, estar más maquillada, estar mejor vestida, etcétera, etcétera. Y Miranda se empieza a dar cuenta de eso. Bueno, todos se empiezan a dar cuenta porque el cambio era radical, de como de la noche a la mañana. Entonces se ve que se estaba esforzando y claramente lo estaba haciendo bien. Entonces finalmente termina convirtiéndose en el brazo derecho de Miranda y antes iba a ser Emily la que iba a ir a la semana, perdón, de la moda de París y finalmente en realidad lo termina haciendo Andrea porque hizo mucho mejor el trabajo y estaba mucho mejor preparada, ¿ya? Entonces después se generó como una especie de traición ahí y un par de cosas más, pero para eso tienen que ver la película, pero finalmente está esta idea y eso es como una frase paradigmática que aparece hacia el final de la película donde, donde Miranda estaba hablando con Andrea cuando iban a llegar al lugar, ¿cierto? Donde estaban todos los paparazzi, y Andrea dice que ella no está segura de que es el mundo que ella quiere seguir. Y Miranda le responde, ¿acaso estás loca? Que todo el mundo quiere ser como nosotras, le dice. ¿Ya? Y ahí se baja del auto y están todos los paparazzi y todo lo demás, pero Andrea decide su propio camino, lanza el teléfono y todo lo demás, como liberándose un poco de eso. Ya, y al final, hartas cosas más que son bien interesantes de analizar allí, pero es un poco un resumen de la película, ya para comprender un poco la relación de por qué se veía la película, ¿cierto? O el tráiler para asociarlo con este tema. ¿Ya? Bien, volviendo. ¿Qué entendían ustedes por la palabra peyorativo? ¿A qué se refiere cuando se habla que la ambición es peyorativa cuando se habla de una mujer? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere la palabra peyorativo? La palabra tiene una connotación negativa. Sí, cierto, muy bien, como algo despectivo, ¿verdad? Como mirar es menos, ¿verdad? Muy bien. ¿Es positivo ser ambicioso o creen que la ambición solamente es negativa o también puede ser positiva la ambición? Depende, puede ser positiva y o negativa. ¿Ya? ¿En qué caso? Muy bien. ¿En qué caso podría ser positiva la ambición? En el trabajo o ¿Ya? en cosas de competencia. De competencia como superarse a sí mismo, ¿cierto? Superar sus habilidades, mejorar en el desempeño de su trabajo. Muy bien. ¿Y cuándo la ambición es más bien negativa? ¿Cuándo la ambición puede ser negativa? Cuando Cuando se trata como solo le va de a hacer daño beneficiar. a personas. O sea, Exacto, ¿verdad? Eso es, muy bien, cuando tú pasas a llevar al resto, cuando actúas de manera egoísta y simplemente por fin propio, ¿ya? Y no te preocupa el resto, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Vamos a ir entonces a este reportaje ¿Sí? ¿Sí? yo no creo que la ambición sea negativa. O sea, obviamente todo es malo cuando llega a un exceso, pero yo creo que la ambición como por sí sola no es negativa. ¿Ya? Cuando se transforma en sí, Ujú. pero yo creo que no, Ajá, ya, muy bien. Sí, yo también pienso un porque... poco, ¿sí? Sí, sí, la escucho. A ver. No, no, siga, profe, siga, siga. No, no, que es cierto que la ambición en realidad, si uno la asocia, o sea, la ambición en realidad es como más neutra, o sea, ambición en el fondo te permite moverte, motivarte, a superarte, pero sin embargo, la sociedad tiene un concepto distinto, pues la sociedad no tiende a ver la ambición de manera positiva, ¿o sí creen ustedes que la sociedad lo ve de manera positiva, la ambición? O sea, claro, uno podría suponer que sí,
pero en realidad si vamos analizando, de hecho ahora vamos a ver en mayor detalle en el reportaje, la sociedad no tiene una visión tan positiva de la ambición, de hecho la asocia más bien con un carácter negativo, ¿ya? Pero vamos a ir averiguando por qué a la medida que vamos a ir analizando el reportaje, ¿ya? Y ahí vamos a llegar a esa conclusión y lo comentamos de nuevo, ¿ya? Vayamos a esta pregunta, dice, ¿está el mundo preparado para las mujeres ambiciosas o simplemente la ambición es un concepto demasiado agresivo para las aspiraciones de las mujeres? ¿Cuál es el fin de incluir unas preguntas, este tipo de preguntas en una introducción? ¿Cuál será el propósito ahí que se hizo esta autora? ¿Por qué habrá incluido estas preguntas en la introducción? Para llamar la atención del lector. Sí, cierto, para llamar la atención del lector, para hacerlo reflexionar, cuestionarse. Son como un poco preguntas retóricas, ya en el sentido de que no buscan respuesta inmediata, ya, pero sí que te hagan pensar. Y si ustedes se lo preguntan, ¿está el mundo preparado para la mujer ambiciosa? ¿Creen que el mundo está preparado? ¿Ha cambiado el mundo en comparación, la sociedad en comparación a algunas décadas anteriores? ¿Creen que las mujeres actualmente tienen más oportunidades laborales de desarrollarse o creen que todavía falta avanzar en esos aspectos? Definitivamente falta de mejorar en eso. Pero mejor que en el siglo XX, no me quejo. Sí, cierto, hay No me más van a matar libertad. por usar una falda en la calle, a principios de día, al menos. Claro, claro. Hay mucho menos prejuicio, pero todavía siguen habiendo varios prejuicios. Hay varios todavía estereotipos hacia la mujer, por ejemplo. O sea, claro, ya no se ve esta idea de la mujer como relegada a la casa, hacer solamente las labores de la casa. Ahora, por lo menos, claro, por lo menos es como más visto, ¿cierto? Que la mujer tenga una carrera, que le vaya bien, ¿cierto? Que sea exitosa en su carrera, que sea profesional, ¿verdad? Que también sea madre y todo lo demás. Pero claro, entonces ahora pero ya no está relegado como era antes, solamente la labor de la casa y no poder estudiar. En cambio, ahora sí, pues la mujer puede desarrollarse y tiene todo el derecho a hacerlo, ¿ya? En ese sentido han habido cambios, pero todavía hay muchos prejuicios y estereotipos de cómo debe ser una mujer que debe ser, por ejemplo, como era antes, pero todavía sigue siendo muy conservadora la sociedad, por ejemplo, de que la mujer no puede opinar mucho, que no, que tiene que ser más callada, no contradecir al hombre. Esa era una visión muy conservadora que persistió por mucho tiempo en la sociedad. Por ejemplo, cuando los colectivos feministas criticaban a Pablo Neruda, cuando él decía, me gustas cuando callas porque estás como ausente, que en el fondo se refería, bueno, en realidad al estereotipo que había de la mujer en la época, esta mujer también que simplemente le llevaba la razón al hombre, ese tipo de cosas, pero era por la época, entonces en esta época sería, claro, descontextualizado, ¿ya? Bien. Quizá la verdadera razón es que hombres y mujeres tienen diferentes percepciones sobre la palabra ambición, su significado y sus consecuencias. Hablamos con 4 directivas sobre lo que significa para ellas la palabra ambición y por qué consideran que es un término con tan mala prensa cuando se le atribuye a una mujer. Veamos qué dicen estas entrevistadas. Todos hemos escuchado comentarios despectivos, ¿cierto? Peyorativo, despreciativo, sobre la ambición de alguna conocida, amiga, jefa o directiva de una empresa, la que más alto ha llegado, rompiendo techos de cristal y convenciones. O sea, muchas veces las convenciones sociales, lo que espera la sociedad, muchas veces no va a la par con lo que quieren lograr las personas, en este caso las mujeres. Y muchas de esas veces la palabra ambiciosa tenía un tinte negativo, como si esa pasión, entrega y horas de trabajo extra fueran algo realmente malo. La palabra ambición y las mujeres no siempre han combinado bien. Hace ya muchos años que tenemos asumido que no podemos ambicionar tenerlo todo, una carrera profesional exitosa y una vida familiar impecable. Es como lo que pasaba en esta película, en este tráiler, ¿cierto? Donde en un momento Andrea lo da todo por el trabajo y es lo que le permite un ascenso, lo que le permite estar bien valorada. Y de hecho le dice a Niels, ella le cuenta que realmente quiere renunciar, ¿cierto?, al trabajo porque ya no da más, ¿verdad? Siente que ya no tiene vida personal, qué sé yo. Y Niels le dice eh, que cuando realmente ya no tenga vida personal, cuando realmente ya no tenga vida social, va a ser el momento de un ascenso. O sea, este estereotipo de dejarlo todo por el trabajo en el fondo para la vida familiar y todo lo demás, para ser exitoso. Ya que en el fondo es un estereotipo y en realidad no debería ser así. O sea, independiente si sea hombre o si sea mujer, deberíamos tener ese justo equilibrio, ¿cierto? O sea,
trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar, ¿cierto? O sea, tener tiempo para la familia, tener tiempo para uno mismo, para una misma, ¿cierto? Dependiendo del caso. Tener tiempo también para el trabajo, porque el trabajo nos permite desarrollarnos y todo lo demás, pero no dedicar todo el tiempo de nuestra vida al trabajo, obviamente, porque eso sí no nos permitiría desarrollarnos en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿ya? Bien. Entonces dije, la palabra ambición de las mujeres no siempre han combinado bien. Hace ya muchos años que tenemos asumido que no podemos ambicionar tenerlo todo, una carrera profesional exitosa y una vida familiar impecable. Pero eso no significa que no podamos soñar tan alto como nuestros compañeros de trabajo. ¿Ya? Muy bien. Em, ¿Cuál es la opinión en este caso, de Rebecca Rus, ¿cierto? La autora de este reportaje, sobre este tema? ¿Es una opinión positiva, negativa? ¿Qué piensa ella respecto al tema de la ambición, respecto a lo que dice la sociedad sobre la ambición? ¿Qué es lo que piensa esta autora? ¿Qué opinión creen ustedes que se deja ver acá? ¿Qué opinión tendrá esta autora, Rebecca Rus, en este texto, en este reportaje? Ella, ¿cómo ve la ambición ella? ¿La ve de manera positiva, negativa? ¿Está en contra de lo que piensa un poco la sociedad? ¿Qué piensan ustedes? Chicos, chicas, ¿qué piensan respecto a ella, a la redactora de este reportaje? ¿A ella le parecerá bien o mal que las mujeres sean ambiciosas? ¿Qué creen ustedes? ¿Le parece bien? ¿Ya le parece bien? ¿Y qué más dice? Que la sociedad no ve bien a una mujer ambiciosa. Ya, que la sociedad, ¿cierto? No siempre ve bien una mujer ambiciosa, ¿cierto? Si ella más o menos apunta, ¿verdad? Ya, muy bien, eso es, muy bien. Ya, sigamos. Vayamos entonces de nuevo. Ya, van bien. Sigamos avanzando. Después dice, busca la acepción con la que nos sintamos más cómodos. A ver, en este caso vamos a leer lo que dice el diccionario, la Real Academia Española, ya que siempre pueden buscar cuando tengan duda de alguna palabra el significado de ella en la RAE, Real Academia Española. Las acepciones son los distintos significados que tiene una palabra. Ustedes saben que cada palabra tiene un significado distinto, dependiendo del contexto, ¿ya? Y cada significado que tenga esa palabra se llama acepción, ¿ya? Entonces veamos la palabra ambición. La primera acepción de ambición dice, deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama. Ahí no le da ningún juicio de valor, no dice que la ambición sea mala ni positiva, como decía la compañera. Sin embargo, estamos viendo que la ambición por lo general se asocia como algo materialista, a la riqueza, al poder, a la dignidad, a la fama, ¿ya? Rara vez se la asocia con algo de desarrollo interno, personal, que perfectamente podría ser. Veamos la segunda acepción. Dice, cosa que se desea con vehemencia, con pasión, o sea, que tú quieres de manera ferviente eso, ¿ya? Ejemplo, su mayor ambición es vivir en el campo, es decir, su mayor deseo, su mayor sueño, anhelo, es vivir en el campo, ¿ya? Entonces, ese desear un estilo de vida también es parte de la ambición, entonces, ¿ya? Pero en ningún caso es positivo o negativo, entonces es la sociedad la que le da esta carga, ¿cierto? En el significado, en lo semántico, en lo que significa la palabra es lo que la sociedad se lo da. No porque la palabra en sí tenga ese significado, sino la sociedad le da cierta carga a esa palabra, ¿ya? Bien. La ambición a priori, significa, la frase a priori significa antes de revisar el tema, ¿ya? La ambición a priori no parece una palabra negativa según el resultado de la RAE, ¿cierto? Que es lo que decimos. Todo lo contrario es el deseo de llegar más allá, de descubrir nuevos territorios, de explorar vías para conseguir mejorar nuestra vida, la razón por la que la humanidad ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿ya? Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de progreso social, desarrollo como humanidad, esta visión positivista de la historia, de este progreso constante, el ser humano, la sociedad y la cultura han logrado mejorar ya gracias a este deseo de búsqueda, de mejorar constantemente, ¿ya? Entonces, la ambición siempre ha estado presente en la historia de la humanidad y es lo que le ha permitido cambiar y evolucionar. Sin embargo, ¿por qué es mal vista, en este caso, en las mujeres? ¿Ya? Ahí les dejo esa pregunta. ¿Ya? Es evidente que las chicas jóvenes deben ser más ambiciosas que los chicos de su edad.
Ahí hay una frase interesante que es un modalizador del discurso. Los modalizadores del discurso, como en este caso es evidente, son frases o palabras que modifican el discurso, modifican lo que uno dice. En este caso le da mayor seguridad, reafirma, es un modificador o un modalizador de certeza. ¿Ya? Anótenlo allí. La palabra o la frase es evidente es un modalizador del discurso de certeza. ¿Por qué? Porque te reafirma, te da mayor seguridad a lo que tú estás diciendo. ¿Ya? Fíjense ahí. Es evidente que las chicas jóvenes deben ser más ambiciosas que los chicos de su edad, o sea, que es algo obvio, algo que está presente, que está patente. O al menos eso es lo que interpretamos del hecho de que sean más en la universidad y se gradúen en mayor número. Pero sin embargo, sabemos que la realidad es muy diferente. Todavía hay una baja representación de las mujeres en los puestos directivos y una gran desigualdad salarial. O sea, lo que comentaban, probablemente lo vieron con Sandra, pero y creo que también se los dije, esta idea de que en el sector público más del 30% solamente, bueno, un poco más del 30% de las mujeres podían acceder a cargos públicos, estaban en cargos públicos directivos, mientras que en el sector privado no más del 3% de las mujeres llegaban a los cargos, a los altos cargos públicos, o sea, a los altos cargos en el sector privado, mientras el 97% de los hombres efectivamente estaban en esos puestos de trabajo. Entonces, bastante la diferencia, todavía hay mucha desigualdad, pero sin embargo se ha avanzado mucho más en el sector público, ya obviamente por las leyes y todo lo demás. ¿Ya? Bien, después dice, pero el asunto es más complicado. Cuando escuchas decir que una mujer es ambiciosa, hay un tinte peyorativo, despectivo, que no ocurre con los hombres, explica la periodista del New York Times, Stephanie Clifford, aquí empiezan las entrevistadas, ¿cierto? Autora del libro Todo el mundo se levanta. Fíjense en las características de las mujeres que entrevistan, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican. Dice, si escuchas de una mujer que es ambiciosa, probablemente no querrás relacionarte con ella. ¿A qué se refiere esta idea? ¿Qué prejuicio respecto de hombres y mujeres se deja ver en este testimonio? ¿Qué prejuicios se dejan ver acá cuando dice, si escuchas de una mujer que es ambiciosa, probablemente no querrás relacionarte con ella? ¿Qué prejuicio aparece allí? ¿Qué tipo de prejuicio aparece? ¿O no encuentran que sea prejuicioso ese comentario, esa reflexión que dice ella? Si escuchas de una mujer que es ambiciosa, probablemente no querrás relacionarte con ella. ¿Qué tipo de... ¿Podrían decir que es un prejuicio o no? ¿Sí o no? ¿Hay un prejuicio hacia la mujer o no? Sí, Sí, cierto, porque se dice que cuando ella es ambiciosa, mucha gente a lo mejor no se quiere relacionar con ella. Y quizás ¿por qué? Porque la consideran trepadora, revista o otro tipo de cosas. Y que en el fondo eso es caer en estereotipo, en este caso estereotipo de género, y también en prejuicio. Entonces, eso podríamos notar ahí. ¿Ya? Después tenemos otra entrevistada. Para Clara Resgos, responsable del área del cliente de una gran empresa española, también es una palabra que suele evitar. Ella prefiere usar otros términos como avance o progreso para definir su actitud. O sea, a ella no le gusta que la llamen ambiciosa. Ella prefiere decir que ella ha avanzado en su carrera, que ha progresado en su carrera, pero no que ha sido ambiciosa. ¿Por qué? Porque para ella todavía la sociedad percibe la palabra ambición, en el caso de la mujer, como algo negativo. Para Resgos, la ambición es comprometerse con el trabajo que realiza, o sea, hacerlo bien realmente, pero no porque la sociedad espere eso de ti, sino porque tú realmente quieres hacer bien las cosas. No con el cargo que pone en su tarjeta, considero que hay que hacer lo que uno hace sin dejar de ser fiel en este caso a uno mismo, y no por lo que signifique para los demás. O sea, el autoconcepto, nuestra valoración, la autovaloración que tengamos sobre nuestro propio desempeño y trabajo. ¿Por qué constantemente tenemos que acreditarnos frente a otro? ¿Por qué constantemente tenemos que ser juzgados por otro? ¿Por qué no nos podemos desarrollar por nuestra propia cuenta? Para ella, ambición es comparable a tener confianza en sí misma, a estar preparada para afrontar cualquier situación y enriquecer tus conocimientos para poder siempre responder de la mejor manera. ¿Es positiva o negativa esta visión que se plantea de la ambición, la que plantea esta entrevistada? ¿Les parece bien esta visión que propone, era Clara Resco? Sí. ¿Qué les parece esto que propone ella? Esta idea de que la ambición es comparable a tener confianza en sí misma, estar preparada para afrontar cualquier situación y enriquecer tus conocimientos para poder siempre responder de la mejor manera. ¿Qué les parece eso que piensa ella? ¿Es positivo, negativo? ¿Qué les parece?
este comentario que hace? ¿Es más bien positivo o negativo el comentario que hace esta entrevistada? Chicos, chicas, la idea es que participen para escucharlos. ¿Es positivo o negativo? ¿Positivo? ¿Ya? ¿Y por qué resalta de manera positiva? ¿Qué está destacando ella ahí? Cuando habla de que es comparable a tener confianza en sí misma, ¿cierto? O sea, el desarrollo personal, el autoconcepto, la autoimagen, ¿ya? A estar preparada para afrontar cualquier situación, o sea, sobreponerse a la adversidad, a los problemas, ¿ya? Le preguntamos a Carmen Rodríguez Mazo, otra entrevistada, productora ejecutiva, propietaria y fundadora de Touch Studio, una empresa de postproducción con sede en Madrid. Si piensa que la palabra ambición es negativa cuando se la asocia a una mujer, nos responde lo siguiente. Pienso que una persona ambiciosa siempre es vista con algún tipo de sospecha, y es cierto que el adjetivo tiene una cierta connotación de trepa, pero desde luego la admiración que todos apreciamos cuando alguien la pronuncia para referirse a un hombre, fulanito era ambicioso y no se quedó donde estaba. O sea, lo que ella está diciendo es que de manera coloquial, ¿cierto? La gente en el día a día, cuando se refiere a un hombre ambicioso, lo ve como de manera positiva, en cambio una mujer no lo ve tan así. No se da casi nunca cuando se le aplica a una mujer. Y añade, la palabra ambición aplicada a un hombre se suele asociar con emprender. Fíjense cómo lo adjetivo o a lo que se asocia la ambición en un hombre versus la ambición en una mujer socialmente. Y añade, la palabra ambición aplicada a un hombre se suele asociar con emprender, tener una carrera o una mira más alta, un plan de vida, de superación personal. Mientras que en una mujer creo que se asocia más a menudo con mejorar de posición económica y social, con ser un poco arribista, que es otra palabra con un toque peyorativo. O sea, esta visión de que la mujer simplemente busca ascender económicamente o socialmente, inclusive podría decirse que por qué no se busca un hombre mejor, ¿cierto? Se podría decir mucha gente. Entonces, eso es juzgar, prejuzgar y caer en estereotipo. ¿Por qué acaso la mujer no tiene derecho a superarse a sí misma, a desarrollar una ambición positiva que le permita, cierto, lograr cierto ámbito que destaque en su trabajo? Entonces, eso es lo que se plantea allí, ¿ya? Para Ana Martín, directora de Planificación Estratégica, otra entrevistada, de una agencia de medios y abanderada de la iniciativa World the Talk para empoderar a las mujeres frente a los hombres a nivel laboral, la respuesta es parecida. Desgraciadamente, sí, suena negativa como tantas otras cosas que aplicadas a un hombre son maravillosas, o sea, siguen habiendo muchos estereotipos de género en nuestra sociedad y prejuicios, pero no en el caso femenino. Ambiciosa suena a ser una trepa, o sea, alguien que quiere ascender simplemente, buscando mejorar la escala social económica. Masculina, o sea, se le asocia un rol masculino a la mujer ambiciosa, fría y poco de fiar o poco confiable. Nos suena a, tiene miras más amplias para sí misma que las baldosas de su cocina, o sea, se está haciendo una crítica y una crítica irónica, ¿cierto? A esta idea de que la mujer tiene que estar simplemente preocupada de la casa y no de otro ámbito, ¿ya? O la capacidad de hacer un trabajo de responsabilidad con cierta eficiencia. O sea, no hay ningún estudio que diga, por ejemplo, que la mujer tiene menor capacidad cognitiva que el hombre. O sea, eso no es así. O sea, la mujer tiene igualdad de condiciones, entonces no debería por qué darse esto, ¿ya? Tanto significados como tipos de personas, que en realidad apunta a que, como vivimos en una sociedad diversa, variada, donde hay tantas habilidades distintas, inteligencias distintas, o sea, hay personas con inteligencias sociales, otras con inteligencia más artística, más para el lenguaje, más para las matemáticas, más introvertidas, más extrovertidas, etcétera, etcétera. Hay tantas personas diversas, diferentes, de que por qué tiene que aplicarse un concepto de igual manera para todos. ¿Acaso no debería también responderse a esa diversidad? Eso es lo que se dice ahora. Quizá el verdadero problema es que la palabra ambición, pese a lo que diga el diccionario de la Real Academia Española en su web, tiene mucho más significado de lo que parece. Y no solo es un significado que varía según el género o la edad, sino también dependiendo del tipo de persona que seamos. O sea, finalmente lo que queremos proyectar y lo que queremos ser. O sea, eso va más allá de la sociedad. Ana Martín lo relaciona con la primera pregunta que le hemos hecho. Ambiciosa suena mal en una mujer y si es así es porque en un hombre no suena igual de mal. Es una palabra que sin contexto siempre parece negativa, aunque la ambición bien entendida es buena.
Pero esa parcela positiva de connotación es mucho más difícil de asignársela a una mujer que a un hombre. Los hombres tienen la prerrogativa, tienen la facultad, la ventaja de ser más agresivos, más fríos, más racionales, más prácticos, más duros y más ambiciosos. O sea, nuevamente estamos cayendo en el estereotipo en este caso de género también hacia el hombre, que el hombre visto como agresivo, frío, racional, lógico, práctico, duro, ambicioso, etcétera. O sea, también se lo estereotipa. Y a veces esto perjudica a muchos hombres que no están cómodos con lo que se espera de ellos como estereotipo. O sea, los estereotipos, los prejuicios no le hacen bien ni a los hombres ni a las mujeres, no hacen bien a nadie, ¿verdad? En la sociedad. ¿Qué otros estereotipos de género han escuchado ustedes, por ejemplo? ¿Han escuchado alguna frase, alguna palabra, alguna situación que tenga que ver con esta idea de los prejuicios, los estereotipos de género o no? ¿Han escuchado alguno? ¿Qué otro estereotipo hay o prejuicio? Cuando dicen que las mujeres conducen mal, por ejemplo. Claro, sí, cierto. Claro, ahí también, claro, es claramente un prejuicio, un estereotipo. Claro, puede haber que en algunos casos, así como también hay hombres que no necesariamente conducen bien, pero claro, esa falsa, esa idea de que las mujeres no pueden, o sea, de hecho, debería quizás ser hasta el contrario, porque como dicen siempre que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez. Entonces, claro, entonces no entiendo por qué se las juzga de esa manera diciendo que conducen mal, pero claro, a lo mejor es porque piensa que la mujer no puede hacer las cosas bien al volante. ¿Qué otros prejuicios, estereotipos conocen? Ya sea para hombres o para mujeres. ¿O han escuchado ustedes? Por ejemplo, ¿han escuchado esta idea de que los hombres no lloran o que no deben llorar? ¿Lo han escuchado alguna vez o no? Y si llora lo comparan con una mujer. Es que está Exacto, ¿cierto? Entonces, si uno se pregunta, ¿acaso el hombre no tiene derecho a sentir? No es una persona, no es un ser humano, ¿acaso que pueda sentir igual, que pueda emocionarse, que puede, si algo le afectó, ¿acaso por qué no puede llorar? Entonces, la misma sociedad se ha encargado de coartar, de limitar las emociones del hombre, en este caso en particular, de cierto, de darnos esta imagen de un hombre más duro, más rudo, y claro, y me hago la pregunta, ¿acaso las mujeres, bueno, en realidad, como dicen siempre, en gusto no hay nada escrito, pero claro, a lo mejor hay mujeres que prefieren el hombre más rudo, pero acaso yo creo también deben haber otras mujeres que prefieren un hombre más cariñoso, más afectuoso, más preocupado, qué sé yo. Entonces, la sociedad muchas veces limita y espera de los hombres, al igual como espera de las mujeres, cierto tipo de cosas, cuando eso no tiene por qué ser así. ¿Por qué tenemos que todos seguir la misma regla? ¿Por qué todas las mujeres tienen que seguir las mismas reglas? ¿Ya? O sea, ¿dónde está la libertad de cada uno, la libertad de expresión y de ser? ¿Ya? Entonces, es importante preguntarse ese tipo de cosas, ¿ya? Bien, me parece que entienden más el trabajo como una lucha, ¿cierto? Ahí refiriéndose a los hombres, un campo de batalla, y claro, están dispuestos a ver sangre a su alrededor, nuevamente el tema de los estereotipos. Ah, a mí se me oye cuando hablo, dicen ellos, y eso gusta. Las mujeres, en cambio, somos mejor aceptadas en el trabajo si utilizamos la discreción como arma. Mujer ambiciosa y civilina, o sea, discreta, ¿cierto? Misteriosa, estereotipos malignos y peyorativos, todos caemos en ellos. O sea, esta idea, ¿cierto? Que les comentaba, ¿verdad? De que de la mujer siempre se esperaba antes que fuera callada, silenciosa, que no contradijera al hombre, ese tipo de cosas. O sea, estamos nuevamente frente a estereotipos de género que han perdurado por mucho tiempo en la sociedad. Bien, pero también hace un paréntesis, aunque acepto generalizar con el fin de profundizar, me parece que en esta pregunta llegamos a un punto complicado. Hay muchos tipos de mujeres y muchos tipos de hombres. ¿Sabes? Esta idea que hablamos de la diversidad social, ¿verdad? Cultural, de todo, de toda índole, ¿verdad? Donde todos tenemos derecho a nuestra libre expresión, quizás sea una distinción más generacional. O sea, obviamente, como bien comentábamos, las generaciones de antes, como se criaron en otra época, por ejemplo, sus abuelos, su abuela, sus padres también, es distinto la forma que piensan, porque obviamente estudiaron en un contexto, vivieron una realidad distinta, se educaron de una manera diferente también, pero la sociedad va cambiando. Lo mismo que las generaciones que vengan, que probablemente van a pensar de una manera distinta quizás también a como pensamos nosotros, porque la sociedad va cambiando constantemente. Entonces, tampoco hay que juzgar a nuestro abuelo, a nuestros padres por lo que piensan, sino más bien abrir el diálogo, porque a ellos les tocó vivir otra realidad, entonces probablemente su visión va a ser distinta, pero lo importante es dialogar, conversar. Lo mismo ustedes si algún día tienen hijos, tienen sobrinos, qué sé yo, sobrina, hija, en fin, conversar estos temas, dialogar, escuchar, ¿cierto? Porque siempre van a haber opiniones distintas porque son generaciones diferentes y la realidad, la sociedad va cambiando, ¿ya? Pero lo importante es abrir el diálogo, escucharse. Así que esa es la invitación, a dialogar, conversar más de estos temas.
¿ya? Para mis padres, dice ella, sin duda una mujer ambiciosa no es algo bueno, y un hombre ambicioso es algo deseable, ¿cierto? O sea, el estereotipo nuevamente. Para mis hijos adolescentes creo que significa lo mismo, algo normal, bueno para ambos géneros. Los dos, chica y chico, ambicionan estudiar, o sea, ahora la ambición es mejor vista que antes, esta idea de perfeccionarse, de mejorar, ¿verdad? De superarse a sí mismo, de tener una carrera, ser profesional, etcétera. Viajar, conocer otras culturas, ¿cierto? O viajar simplemente por el deseo de viajar, tener un trabajo que les apasione, o sea, todos tenemos derecho a escoger algo, no vamos a estar 40, 50 años de nuestra vida haciendo algo que no nos gusta, por ejemplo. ¿Ya? Quizá un día formar una familia, o sea, de hecho el mismo concepto de familia ha cambiado, ¿verdad? O sea, la misma constitución lo dice, ¿ya? O sea, ahora, claro, no está esa familia tradicional, pueden haber familias monoparentales, por ejemplo, familias donde esté solamente una madre a cargo de la familia o un padre a cargo de la familia, pareja, familias, por ejemplo, homoparentales o heteroparentales, por ejemplo, ya, o familia, ¿cierto? Donde también vivan con los abuelos, o otro tipo, o inclusive algunos pueden decidir no casarse, por ejemplo, o no tener hijos. O sea, ¿por qué tiene que ser mal visto que alguien, una familia, una pareja decida no tener hijos, por ejemplo? O que quisieran adoptar, en fin. O sea, hay tantas formas de familia y eso no lo hace menos familia, porque una familia en realidad se constituye por el tema del amor, de la entrega incondicional, del vivir juntos, del, no sé, otro tipo de cosas que en realidad que no deberían estar condicionados a un papel, ¿verdad? Que en realidad una pareja no se va a amar más o se va a amar menos, ¿verdad? Por lo que diga un papel en el fondo, ¿ya? ¿Cierto? O sea, pasa por otro tipo de cosas, pasa por la comprensión, la dedicación que se le da a la familia, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, son varias situaciones que si uno analiza son convenciones sociales y la sociedad exige ciertas cosas, pero no necesariamente eso tiene que estar bien, ¿ya? Bien, después ella concluye y dice, no creo que estén condicionados por conceptos antiguos como sus mayores, y eso es algo muy bueno. Un mundo de igualdad y sin estereotipos, un gran objetivo a conseguir, una fantástica ambición. O sea, que en el fondo la ambición es más bien positiva, ¿cierto? No tiene por qué ser negativa. Bien, ¿qué les pareció este reportaje? ¿Cuál era el tema que se abordaba acá? ¿Cuál es el tema de este reportaje? ¿Qué les pareció este reportaje? ¿Cuál es el tema central de este reportaje? ¿Qué les pareció? ¿Qué me podrían comentar? Me pareció bueno porque dice la verdad, po, de que aún sigue habiendo algunos prejuicios contra las mujeres. Sí, cierto. O sea, en el fondo es un reportaje que está bien actual, ¿cierto? Que habla de temas que no son tan distantes de nuestra realidad, que uno lo puede ver día a día en distintas situaciones, en el día a día, pero también lo puede ver en los medios de comunicación, en las redes sociales, cómo la sociedad sigue reflejando muchas veces estereotipos, prejuicios, y a veces es importante detenerse un poco y replantearse esos estereotipos y esos prejuicios, ¿ya? Porque en realidad, como les comentaba, no le hacen bien a nadie los estereotipos y los prejuicios, ¿ya? Bien, después nos dicen, la redactora del reportaje, ¿cierto? Rebeca Rus, consultó distintas fuentes para desarrollar el tema del texto, ¿cierto? Acuérdense que es una de las ventajas del reportaje de ampliar la información, que si bien predomina lo informativo, pero también hay muchos rasgos de opinión, en este caso por la entrevista. Entrevistó a 4 mujeres, ¿cierto? ¿Se fijaron qué tenían en común esas 4 mujeres que se entrevistaron? ¿Por qué se caracterizaban esas mujeres entrevistadas? Porque eran parte del SEO, tenían cargos altos. Tenían cargo alto, ¿cierto? Eran De como alta. la representación de una mujer ambiciosa. O sea, Exacto, ¿cierto? Sí, cierto. Y proyectaban ella una imagen positiva o negativa de la ambición de la mujer. ¿Qué imagen proyectaban? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positivas, ¿cierto? Eran mujeres que se habían probablemente esforzado mucho, probablemente tuvieron que romper muchos prejuicios, muchas barreras, probablemente también las juzgaron, sin embargo, ya lograron llegar al poder, el cargo en el que estaban, ser destacadas, tener a cargo una empresa, que no es fácil, ser periodistas del New York Times como una de ellas, o sea, de uno de los diarios, periódicos más de renombre internacional, o sea, habían logrado tener realmente muy buenos trabajos y habían logrado que su ambición, esa motivación interna, probablemente que les nació en algún momento de su vida, la llevó a esos puestos de trabajo y a desempeñarse bastante bien. En el fondo se traducen como referentes para otras mujeres que quieren también desarrollarse a partir de su propia ambición. Entonces, en el fondo, una ambición de carácter positivo, ¿ya? Y cuando veíamos los adjetivos que habían respecto al hombre y las mujeres, ¿cierto? Veíamos estos adjetivos que decían, por ejemplo,
que claro, que el hombre se le asociaba más lo agresivo, lo frío, lo racional, lo práctico, el ser duro, ¿cierto? En cambio, las mujeres, esta idea de ser más silenciosa, de no opinar mucho, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas le hacían mal, ¿verdad? Estos estereotipos de la sociedad, como decíamos, o sea, la sociedad tiene que abrirse mucho más en este aspecto. Bien, algo que quisieran comentar, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció la clase? ¿Sienten que les sirvió para profundizar o no? ¿Sienten que pudieron profundizar? ¿Sí? ¿Pudieron avanzar más, por ejemplo? ¿Pudieron analizar mejor el reportaje? Sí, yo sí, a mí me sirvió. Sí, Ya, muy bien, qué bueno, eso es importante. Ya, acá, claro, acá estoy leyendo algunos comentarios que me dicen, me preguntan por la pregunta 5 de la página 207. Ya, lo voy a ver, pero voy a pasar la asistencia primero y respondo esa pregunta. ¿Ya? Cualquier pregunta que tengan sobre el reportaje, por ejemplo, que tengan que responder con Sandra, me la preguntan ahora si quieren, porque nos quedan unos minutos. ¿Ya? Pero primero voy a pasar la asistencia. Ya, entonces voy a ir a la página 207, ya pregunta 5. Si hay alguna otra pregunta que no sepan qué resolver o de qué trata o necesitan ayuda, me van diciendo igual, ¿ya? Uy, esperen, se está cargando. No sé por qué se puso lento justo ahora. Ya, ahí está. Pregunta 5 dice, estrategia. ¿Qué aspectos del tema se desarrollan en los distintos apartados del reportaje? Ah, ya. Ahí tienen que ustedes ir a las distintas partes del texto, en esa pregunta 5. Ya, por ejemplo, los primeros 4 párrafos del reportaje. Ya, ¿cuál era el tema que se abordaba ahí? O sea, tienen que en el fondo sintetizar, ya, y en el fondo cuáles son cómo son la idea fuerza, la idea como más presente en esos 4 párrafos, ya. Y después lo mismo en el apartado buscando la acepción con las que nos sintamos más cómodos. En esa parte también buscar la idea más relevante de esa sección del reportaje y lo mismo con donde aparece tantos significados como tipos de personas, o sea, qué idea aporta al texto. Por ejemplo, hagamos el ejercicio con los primeros 4 párrafos, ¿ya? Tenemos que ver qué idea aporta, ¿ya? En el caso de los primeros 4 párrafos, acuérdense que estaba la introducción y se introducía al principio con las preguntas que yo le decía que eran como preguntas retóricas, porque como que no buscaban una respuesta inmediata, ¿cierto? Sino más bien hacer reflexionar al lector que decía, perdón, ¿está el mundo preparado para las mujeres ambiciosas o simplemente la ambición es un concepto demasiado agresivo para las aspiraciones de las mujeres? Ya, toda esa parte tiene que ver con esta idea de introducir, ¿verdad? En los párrafos, introducir la idea, introducir el reportaje, introducir el tema, pero desde el punto de vista de la reflexión del lector. Después decía, quizá la verdadera razón es que hombres y mujeres tienen diferentes percepciones sobre la palabra ambición, su significado y sus consecuencias. O sea, ahí también sigue introduciendo el tema y plantea esta distinción de que a veces para los hombres la ambición es entendida de una forma y para las mujeres de otra, ¿ya? Y luego también va a introducir, también, o sea, en el fondo son puras introducciones, ¿ya? Respecto a las opiniones, ¿cierto? De las distintas entrevistadas que van a ver a lo largo del desarrollo del reportaje, ¿ya? Y después comienza planteando la idea de lo despectivo muchas veces que se ve, ¿cierto? La ambición en la mujer, ¿ya? Y lo ejemplifica a través de distintas situaciones como las conocidas, la amiga, la jefa, la directiva de una empresa, etcétera. Y finalmente para establecer que la palabra ambición no siempre ha combinado bien con la imagen de la mujer. Ya entonces viene a introducir estos diferentes temas. No sé si se comprende eso respecto a lo que tienen que hacer. No sé si alguien más tiene otra pregunta antes de cerrar la clase o les parece bien. Bien, chicos, chicas, les agradezco por la asistencia a todos los que estuvieron hoy presentes. Ya espero que les haya servido, espero que hayan podido mejorar sus respuestas ya y hayan podido complementar mejor. Ya que les vaya muy bien. Nos vemos, ¿cierto?, la próxima semana. Ah, pero aquí hay alguien que me pregunta, buscando la acepción con la que nos sintamos más cómodos. Ya, en esa parte, vayamos ahí a ver, me preguntan de esa parte. Dejen buscarlo, lo voy a proyectar y con eso ya cerramos porque estamos en la hora. Dice, denme un segundo, se la voy a volver a proyectar. Ya dice así. En la parte de la acepción. Buscando la acepción con la que nos sintamos más cómodos. Ya, tiene que ver a todo este extracto donde aparece, ¿cierto? En el fondo donde nos dan, como les comentaba adelante,
la definición de lo que es la ambición y sus distintas acepciones, su significado, y como les decía, el diccionario en realidad es neutro al respecto, no da juicio ni valor, o sea, ni de valor positivo ni de valor negativo al respecto, ya sobre esta palabra. Sin embargo, es la sociedad la que le otorga una carga positiva o negativa a esta palabra, ¿ya? Es lo que dice el primer párrafo, ¿cierto? La ambición a priori no parece una palabra negativa según el resultado de la RAE, todo lo contrario es el deseo de llegar más allá, o sea, esta idea más bien de superación, más bien positiva, más que negativa, al contrario de lo que lo percibe la sociedad, o sea, en el fondo nos sirve para contraponer lo que piensa la sociedad con la definición exacta de lo que es la ambición, ¿ya? Y claro, después reafirma esta idea de que la ambición en las mujeres está mucho más presente a veces porque tienen que hacerlo, para muchas veces para poder surgir y salir adelante y sobreponerse a la dificultad de los obstáculos que se les presenten, ¿ya? Y nos ejemplifica eso, ¿ya? Y también después vuelve sobre el tema de que se la ve de manera peyorativa, negativa, en el caso de las mujeres, ¿cierto? Principalmente, ¿ya? Después, por ejemplo, dice, si escuchas de una mujer que es ambiciosa, probablemente no querrás relacionarte con ella. O sea, esta idea, ¿cierto?, de que la ambición de la mujer es vista de manera negativa, que no es bien vista, entonces como que reafirma un poco esa idea. Entonces está constantemente contraponiendo lo que piensa la sociedad al respecto. ¿Ya? Eso principalmente con respecto a esas ideas. ¿Ya? Bien, chicos, me despido, cuídense mucho, que tengan un buen almuerzo, una buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya servido la clase. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao, hasta luego, cuídense. Chao, chao, chao. Cuídense mucho, que estén Chao, muy bien. profe. No, profe. Chao, profe. cuídense. Chao, 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 cuídense. profe. Igual. Chao. Chao, 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 cuídense.